de nuevo una oportunidad de poder estar juntos y compartir esperanza, compartir ilusión y seguir caminando juntos, a pesar de las dificultades en las cuales nos rodea. Dejadme que os cuente una anécdota de hoy mismo. Entrando en las páginas del Boletín Oficial de la Comunidad de Murcia y viendo cómo se han ido redactando las leyes para el tema de la pandemia, uno se da cuenta de que el cristiano tiene que mirar por encima de la pandemia, no por encima de los seres humanos, pero sí por encima de la pandemia que está azotando de forma tan severa a nuestra convivencia. La limitación de aforos, la limitación de asistencias, todo esto nos lleva a una necesidad. Si depositamos nuestra esperanza exclusivamente en nuestros pies y no en nuestra relación con Dios en el cielo, sufriremos tanto como todos aquellos que no tienen esperanza. Comenzamos el tema de hoy, el tema que como siempre tiene que ver con los encuentros espirituales diarios, un privilegio, y no me canso de decirlo, un privilegio que el Señor nos ha regalado y nos ha hecho vivir. Recordar el último versículo del día anterior, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, y estando recibiendo lo que es la meta de la confianza vuestra, a saber, la salvación, su salvación que viene de parte de Dios. Mis hermanos, nosotros sabemos que aunque tengamos que sufrir enfermedad, desaliento, nuestro reino está en otro lugar. Nuestro reino está en la expectativa de esperar el regreso de Jesús y una meta que tiene una confianza, un objetivo, que es la salvación que viene de Dios. Los versículos que hoy nos ocupan, Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, es una pequeña sección, pero muy interesante. La bendición de Dios a través del Evangelio. No sé cuántas veces has podido pensar que Dios bendice de muchas formas, de muchas maneras, hasta el punto que algunas de ellas no las consideramos ni tan siquiera una bendición. Pero el Evangelio, la buena nueva, la esperanza, tiene que ver con tener una visión completa del plan de salvación, de esa visión completa que es el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, la ascensión al cielo y su ministerio sacerdotal. Y eso tiene que ver con la buena noticia, la buena nueva, la salvación de la humanidad. Para problemas y conflictos estaréis de acuerdo conmigo que ya está la sociedad, que ya está el día a día. Por lo tanto, tenemos 3 versículos, pero interesantes. 10 y 11. Los profetas, recordáis que la última palabra del versículo anterior es la salvación. Los profetas que anunciaron este don de salvación destinado a nosotros, examinaron, diligentemente indagaron acerca de esto. Esta es una de las grandes diferencias entre las personas que habían sido evangelizadas por Pedro, que pensaban que los profetas hablaban solo de la ley. Sin embargo, toda la segunda gran parte de la Biblia nos dice que los profetas hablaron de Jesús. Y además dice que examinaron diligentemente e indagaron acerca de esto. Es decir, no solo recibieron
la inspiración de Dios, no solo recibieron la impresión de Dios, sino que también dedicaron tiempo a estudiar, a leer la Biblia, a pasar tiempo conociendo la promesa de Dios para la venida de su Hijo. Si recordáis, cuando Jesús nació, unos magos en el sentido babilónico, intérpretes en sueños, unos magos venidos de Babilonia, siguieron la profecía bíblica, indagaron en los textos bíblicos y vinieron 1000 kilómetros hacia el sur para encontrar el cumplimiento profético. Lo que a ellos les calificaba era la investigación, la lectura. Y si además nos cogemos fuertemente con el Espíritu Santo, encontraremos joyas en los textos bíblicos que nos permitirán tener una visión completa del plan de Dios para nuestra vida. Ellos estaban tratando de averiguar el tiempo y las circunstancias a las que se refería el espíritu del Mesías estando en ellos. Es decir, nos está diciendo que Dios, antes de la encarnación, la segunda persona de la deidad, era el espíritu que guiaba a los profetas a que supieran el tiempo, supieran identificar las circunstancias en cuanto a la predicación de los sufrimientos del Mesías y las cosas gloriosas que le seguirían después. Yo no quiero pararme en el sufrimiento de Jesús, porque tal vez o lo haga pequeño o lo aumente. Jesús pasó en su vida el gran conflicto de la muerte que a nosotros nos produce el pecado. Pero lo verdaderamente importante era que se había anunciado por los profetas que al tercer día resucitaría, que la muerte no podría sostenerlo en la tumba. Por eso nos dice el apóstol que los profetas averiguaban el tiempo, las circunstancias sobre el ministerio de Jesús. Ese ministerio que nos llega a nosotros a través de la predicación, centrándose en este caso en los sufrimientos de Jesús. Y por último, fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas. Fijaos el proceso. A veces hay personas que dicen, bueno, estudiar la Biblia, eso es para teólogos, aun teniendo razón. Pero aquí se establece un criterio. Fijaos, los profetas anunciaron la salvación, destinada a nosotros. Pero antes de anunciarlo, examinaron, indagaron, averiguaron el tiempo, las circunstancias, y fue revelado a ellos. Es decir, la indagación que habían hecho, ahora el Espíritu lo sitúa de manera que no puedan equivocarse. Fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el nuestro. A mí me hace feliz pensar que el mismo Espíritu que dirigió a los profetas, que el mismo Espíritu que dirigió a los apóstoles a escribir la Biblia, a dejar por escrito el plan de salvación completo, lo seguimos teniendo a nuestra disposición, guiados por el mismo Espíritu, donde nos llama, nos insta a que realmente nos interesemos por conocer los tiempos, las edades,
conocer todo lo que tiene que ver con el plan de salvación y al menos examinar diligentemente e indagar como hicieron los profetas. Y estas mismas cosas han sido anunciadas a vosotros por los que os han comunicado las buenas noticias por medio del Espíritu de Dios mandado del cielo. Ahora habla de los que enseñaron a los que dirige el escrito cómo fueron traductores, cómo fueron personas que transmitieron el mensaje de Dios. Y dice, hasta los ángeles añoran ver estas cosas. El apóstol habla de un privilegio especial de cada uno de nosotros. Privilegio que los ángeles no tendrán. La revelación es para nosotros. La revelación es para el pueblo de Dios. Te invito a orar. Después de este esquema tan especial de la combinación del trabajo del ser humano con el Espíritu de Dios para conocer la verdad. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias Padre Santo por ese amor tan especial que tú pones a nuestra disposición. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre por todo cuando tú nos das y nos bendices. Señor, gracias porque en tu palabra quedó reflejado todo el plan de salvación. Y gracias a ello, Señor, podemos regocijarnos y podemos sentirnos, Señor, reconfortados. Porque al final de nuestra meta, al final de nuestra vida, estás tú viniendo en las nubes de los cielos. Todo ello, Señor, sumando a las oraciones de mis hermanos y las mías mismas, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Es un placer compartir con vosotros la lectura diaria de la Biblia. Y por ello, al siguiente programa, a la misma hora y en el mismo canal, nos veremos para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.